Se descontroló la cosa. Está bien, invierta un minuto en saludar a alguien. Mire, si hay algo que hemos aprendido de la pandemia es que la virtualidad es hermosa y podemos habitar en la misma realidad espiritual y compartiendo la misma palabra en tiempo real, aunque el Espíritu lo hace, aunque no está internet, Él lo hace. Dios está hablando lo mismo en todas partes y si eso es maravilloso. Pero la pandemia nos ha enseñado que qué lindo es estar juntos, ¿eh? La tecnología nos acerca, hay muchos anexos hoy conectados, hermanos de todas partes del mundo, pero qué lindo es poder estar juntos. Nada reemplaza el estar juntos, el compartir, en asistir a la cita. ¿Se imaginan dos amados ahí que dicen, no, si total podemos vernos por una videollamada? No, el amado quiere estar, quiere compartir, quiere charlar en tiempo real y eso es lo que nos sucede en este tiempo. Damos gracias a Dios por poder disfrutar, poder compartir y poder estar en el mismo lugar. Amén. Dios nos viene hablando de una realidad que es la realidad de la iglesia. La iglesia tiene que ser la luz del mundo. La iglesia tiene que manifestar el amor de Dios. La iglesia manifiesta la realidad de Dios en esta sociedad y hablábamos la semana pasada que si vivimos o tenemos la sociedad que tenemos es quizás como iglesia no hemos sido la iglesia que realmente deberíamos haber sido, ¿sí? No, siempre vemos y culpamos para afuera, pero la realidad en la que vivimos tiene que ser dirigida por la realidad de Dios y la realidad de Dios en esta tierra es marcada por la iglesia. La iglesia manifiesta la realidad de Dios. Y hablábamos la semana pasada justamente de esto y en esta realidad de que como iglesia tenemos que ser, no solamente aparentar, no solamente hablar bien, nos encanta usar un vocabulario un poco más correcto. ¿Sí? Un vocabulario más correcto me pone sobre otra persona y digo, no, esto se habla así, se dice así, se predica así, esto significa esto o aquello. Y el deseo incluso de la congregación es un poco seguir la voluntad de Dios. El seminario hoy sacamos el deseo de tener un título, más allá de que tenemos un título legal, el deseo es conocer más a Dios. Cuando nos juntamos acá, el deseo es estar juntos, pero conocer más de Dios. Cuando comparto con un hermano, mira, el deseo es hablar mal de alguien. No, el deseo es conocerle más a Dios. ¿Sí? Esta es la intención, conocerle más a Él. Como decía esta canción, volver a la fuente para conocer su verdad, para poder expresar su realidad. Una iglesia que no conoce la verdad de Dios no puede manifestar su realidad en la sociedad. Dijimos que la sociedad que estamos viviendo es resultado de una iglesia que quizás no hemos estado a la altura de las circunstancias. Por eso hoy vamos a hablar en esta dirección de conocerlo más, para manifestarlo mucho mejor, primeramente en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, en el trabajo, en la sociedad, porque esto es progresivo. No puedo ser un gran hijo de Dios en la sociedad y en mi casa ser un extraño. Tengo que primeramente manifestar la realidad de Dios en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, para que después esto sea progresivo. Hay una canción nueva que cantan los chicos que me gusta mucho, que dice, ven, bueno, los chicos me van a orientar un poco más. Habla de mi vida, ven, gobierna mi vida, mi casa, mi ciudad. ¿Así es? Ven, gobierna mi vida, mi casa, mi ciudad. O sea que mi ciudad es resultado de un gobierno que no he vivido. Mi casa es resultado de un gobierno que no he vivido. Entonces, primeramente tiene que reinar mi vida para reinar mi casa, para reinar en mi ciudad, para gobernar en mi ciudad. Porque la iglesia es eso, es el manifiesto de Dios en esta tierra. Es la buena noticia. Siempre decimos que la buena noticia, el evangelio, no es un término bíblico netamente. El evangelio era cuando un reino tomaba posesión de una tierra, había un nuevo reinado, salían los evangelistas a comunicar las nuevas leyes,
Pero yo no me enteré que había un nuevo rey. Bueno, ahora te estás enterando. Hay un nuevo rey. Este era el Evangelio. Y la buena noticia es el Evangelio del reino de Dios. Es la buena noticia del reino de Dios. Un reino que está destinado a gobernarlo todo, que no será, que ya fue. ¿Sí? Ya en la cruz hay una victoria eterna. Quizás no lo vemos. No lo veo en mi vida, una victoria completa, no lo veo en mi familia, una victoria completa, no lo veo en la sociedad, una victoria completa. Pero esa victoria ya fue. Por eso la creación está anhelando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Ayer el pastor Leo nos hablaba allí en una parte, lo vamos a mencionar simplemente, una parte mencionó una fe no fingida y hoy vamos a hablar de esto. Si hay una fe fingida, nunca voy a poder manifestar la realidad de Dios. Y tenemos que ir a la verdad, ir a la fuente, ir a este Cristo que lo gobierna todo, es empezar a caminar en la verdad en todos los ambientes, todas las áreas de mi vida, primeramente. Cuán importante es que los nuestros reciban una fe no fingida. Mire, si vivimos una fe no fingida, la generación que viene será una generación poderosa en Dios. Si mis hijos ven en mí una fe fingida, van a ser hipócritas. O me van a decir, ¿sabe qué? Esta fe no la quiero. Me parece bárbaro lo que están haciendo, me parece hermoso el trabajo que están haciendo en lo social, en lo económico, con las personas, de recibirlos, de amarlos, pero yo no lo quiero. O se van a convertir en hipócritas o dirán, yo esta fe no la quiero. Por eso es necesario entender y vivir una fe no fingida. Y Pablo se lo decía a Timoteo, si usted me acompaña, 2 de Timoteo capítulo 1, versos 5 al 7. 2 de Timoteo, yo lo voy a leer en la NBI. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5. Pablo hace memoria de la fe no fingida que habitó en la abuela y en la mamá de Timoteo. Traigo a memoria tu fe no fingida. Pablo podía ver en Timoteo una fe sin fingimiento. No veía a alguien que quería hacer algo para Dios, pero después vivía de otra manera. Entendía que había un gobierno completo que estaba manifestándose para afuera. Traigo a memoria tu fe no fingida, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Y ahora te anima a ti, ¿sí? Esta energía que es el poder de la cruz. Este poder de resurrección que habita en una iglesia que murió a su voluntad y hacer lo que quiere para vivir en la realidad de Dios. Recibirán poder, lo voy a decir por vez número 2000, recibirán poder y me serán testigos, está diciendo, recibirán poder para hacer mi voluntad, porque testigo significa mártir. Y el primer grado de martirio es morir a mi voluntad y vivir a la voluntad de Dios. Esa es la primera crucifixión que debo vivir y que debo atravesar. Morir a mi propia voluntad para que la voluntad de Dios sea a través de mi vida. Traigo a memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por esto te recomiendo que avives la llama del don de Dios. Hay un trabajo nuestro que es conocer más a Dios. Y es animarnos no solamente a nosotros mismos, sino mutuamente. A veces las palabras que compartimos son malas, ¿sí? Son malas conversaciones, tienen malas intenciones y en esto caemos todos. Entonces es necesario tomar en cuenta que mi vida es testimonio de Cristo en todo lugar donde estoy. Entonces tengo que tener incluso cuidado cómo animo a los demás. Por eso te recomiendo que avives
la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Mire, podemos hablar de esto, es algo maravilloso y nos habla de autoridad. Era un hombre gobernado por Dios, pero que estaba bajo autoridad. Entendía quién era el hombre de Dios que motivaba también. Había una fe que había sido recibida por parte de su familia, pero también tenía el entendimiento de quién lo direccionaba también en Dios. Para eso estamos en una congregación, para direccionarnos mutuamente, para habitar juntos. Hoy vamos a celebrar la Cena de los Santos, ¿sí? Esta cena maravillosa donde los santos, aquellos que han sido santificados por la sangre de Cristo, hoy están en acuerdo, compartiendo aquello que se les fue dado, haciendo memoria de una realidad eterna. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que ya esta frase me dice Ezequiel, tus locuritas no van más. ¿No? Porque uno dice, bueno, yo soy hijo de gringos, gallegos por el otro lado, españoles, es una mezcla rara. Criollos, mi hijo tiene mezcla de criollo, bueno, es una locura. Nosotros tenemos una herencia celestial. Nuestra vista está puesta en las cosas de arriba y lo primero que marca el gobierno de Dios sobre nuestra vida es esto. Es el autocontrol, que no es nuestro, es el control de Dios en nuestra vida. ¿Sí? La primera manifestación de que estamos gobernados por el Espíritu de Dios no es hablar en lengua. El hablar en lengua es una, pero otra es sujetar la lengua que tenemos. En el entendimiento de que no puedo hablar en lengua y estar al rato maldiciendo a un hermano. Si no son mis propias lenguas, no nos vamos a meter en esto. Pero el gobierno de Dios se da en esto, en amor, en dominio propio, en poder. ¿Cuál es el poder? Un poder de resurrección. Un poder que se niega a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Aquí Pablo hablaba muy claro de una fe sin fingimientos, una fe no fingida, una fe no solamente de ritos, sino una fe que se vivía. Una fe fingida nos llevará a desilusionarnos. ¿Por qué? Porque tengo fe que Dios hará lo que yo quiero. Entonces esto tarde o temprano me va a desilusionar, porque Dios no está aquí ni murió en una cruz para hacer lo que yo quiero. Hay una realidad eterna en mi vida que voy a vivir en la voluntad de Dios. Vivo para hacer su voluntad. Vivo para agradar a Dios. Dios no existe para agradar a Ezequiel. No existe para hacer la voluntad de Ezequiel o para completarme. Una fe no fingida es una fe inteligente, y ayer el pastor Leo nos hablaba de esto y nos mencionaba un punto donde vemos dos tipos de fe y tres manifestaciones. Allí en la enfermedad de Lázaro, Lázaro se enferma, hay dos posturas de fe, pero hay tres manifestaciones diferentes. Y Leo ayer nos hablaba y mencionaba esta historia hablando de la fe correcta que debemos tener. Y vamos a hablar un poquito después, más adelante, de lo que Leo nos decía, y lo invito a escuchar la prédica de ayer. La va a encontrar en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Allí estaba Lázaro, el amigo del Señor, el que amaba, nos habla la Escritura, el lugar, la casa, esta casa, ¿sí? Estos hermanos, donde a Jesús le gustaba estar, donde él seleccionaba un tiempo para comer porque lo malcriaban y él podía hablar del reino de Dios, y allí estaban quien lo escuchaba, quien preparaba, me imagino Marta diciendo, va a venir el Señor, voy a preparar la comida que le gusta, y honraba al Señor con lo que hacía. Al Señor le gustaba estar en esa casa, le gustaba compartir con sus amigos. Cuando mandan a llamar al Señor y el que él amaba estaba muriendo. Entonces le dice, vení porque tu amigo, el que amás, está muriendo. Y Juan 11:4 nos habla de la fe del Señor, de la fe del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que crecer en fe. ¿En qué fe? En mi fe.
porque la fe tiene que ser como un grano de mostaza y si es como le vamos a decir una montaña que se echa al mar, bárbaro. Ahora, es voluntad de Dios que si es voluntad de Dios, una montaña va a ir a parar al mar. Si es voluntad de Dios. Por eso dice, todo lo que pidan en mi nombre lo recibirán. No es todos los caprichos que vos quieras te van a ser cumplidos, sino que todo lo que pida en la voluntad del Padre, porque el Hijo nos enseñó que en esta tierra no hizo, y Él lo dijo una y otra vez, yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que hago, todo lo que digo, es lo que Dios quiere decir y hacer. Y esta es la fe del Hijo de Dios. Dice, cuando Juan 11:4 dice, cuando Jesús oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué? ¿Por la enfermedad? Sí. ¿Cómo Dios puede ser glorificado en una enfermedad? Quizás en ese momento no sabía el Señor o no te había tenido la revelación si iba a ser sano o no, pero la fe en el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios entendiendo, hay un propósito de Dios en todo esto. Y vamos a hacer lo que Dios quiera que hagamos y Dios va a hacer al fin y al cabo lo que Él quiera. Cuando atravesamos dificultades no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí el resultado temporal, sí sabemos el resultado eterno, es darle gloria a Dios. Porque los santos que mueren dan gloria a Dios y los santos que viven dan gloria a Dios. Cuando tenemos este entendimiento descansamos en decir, Señor, hágase tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que la mía. ¿Qué significa esto? Una fe inteligente no dice, bueno, me conformo, esto es parte de lo que Dios quiere, ¿qué va a hacer? Dios se glorificará en esto, pero ahora estamos en penas y en dolor y en muerte. No. Es decir, Señor, yo sé que te vas a glorificar en esto, no sé cómo lo vas a hacer. No me interesa tampoco, pero sé que lo vas a hacer, porque mi fe está basada no en lo que quiero, sino en la fe del Hijo de Dios. Porque estamos para manifestar su gloria y su poder. Ese es el primer grado de martirio. Eso es lo que significa cuando dice, me serán testigos. Recibirán poder para hacer mi voluntad. Recibirán poder para vivir a mi manera. Recibirán poder para que puedan verme a mí en ustedes. Pero claro, si estoy viviendo en mi voluntad, Cristo no será visto nunca en mi vida. Haré buenas cosas, las personas dirán que soy bueno, pero no estaré viviendo la realidad de Dios. Jesús casi instintivamente dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esta es la fe que tenemos que tener. Cada situación, cada circunstancia, cada cosa que se nos sale de control, Señor, yo sé que te vas a glorificar en esto. Y en aquellas cosas que no se salieron de control, que están bajo nuestra autoridad, también tenemos que decir, Señor, mirá, yo sé lo que tengo que hacer, pero yo sé que vos te vas a glorificar en esto. Dice el 11:5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Y sabe qué? El amor de Dios no estaba viciado por el vínculo. Pero vemos que la postura de Marta, de María y de Lázaro, que eran hombres y mujeres de mucha fe, conocían al Señor, su fe estaba viciada en el vínculo. Entonces, como hay un vínculo, puedo llamar al Señor y decirle, ahora tenés que venir. Vení ahora porque tu amigo está enfermo. No le dijeron, Lázaro está enfermo, vamos a estar orando. No, le dijo, ahora tenés que venir y sanar a tu amigo que está enfermo. Marta, en cambio, tenemos la fe del Hijo de Dios. 1, entendiendo que todo lo que suceda va a glorificar al Padre. 2, la fe de Marta y María y 2 manifestaciones diferentes, pero la misma fe. En Juan 11:21 y en el 22 vamos a encontrar la misma frase. Cuando el Señor después de algunos días va, en vez de ir, entendía de parte de Dios porque era guiado por Dios a ir en el tiempo justo. Cuando el Señor está yendo, Lázaro murió, pero dijo que no era para muerte.
pero Lázaro había muerto. Cuando está llegando, se entera, Marta impulsivamente nuevamente sale corriendo y le dice en el 11:21, si hubieses estado aquí, tu amigo no hubiese muerto. ¿Qué era eso? Leo ayer nos hablaba que un reproche. Está muerto, sabemos que resucitará en el día del Señor, pero hoy está muerto por tu culpa. Podías haber venido antes, si me hubieses hecho caso, si hubieses obedecido a mi fe, que era ahora vení y hacelo, hubiese sucedido. Pero claro, no, hiciste lo que quisiste, viniste cuando quisiste y tu amigo murió. Ahí tenés. Pero igual, no hay problema. Desilusión. Vemos desilusión. Una fe fingida. Una fe viciada por... Y no digo que no hayan tenido una fe genuina. Digo que en esta situación la fe estuvo viciada por el vínculo. El Señor es mi amigo. ¿Cómo va a morir mi hermano? ¿Cómo va a morir su hermano? Con aquel que come, que está, que comparte. Si hubieses estado aquí. Entonces decimos, claro, María siempre era la más correcta, la que estaba a los pies del Señor, la que elegía la mejor parte. Entonces criticamos a Marta diciendo, pues está haciendo cosas, el trabajo es no hacer nada. Y decir, total, ya todo lo hizo el Señor. ¿Vio cómo nos vamos a los extremos? No hay que hacer nada, si ya lo hizo todo el Señor, está todo hecho y consumado en la cruz, a dormir. No es así. Ni un punto ni el otro. La complicación es en qué tipo de fe tenemos en ese momento. Sacamos del buen tesoro que tenemos en el 32, María es, uno dice, bueno, es la más correcta, ¿no? La que se portó mejor, no le fue a criticar nada al Señor. Pero el Señor la manda a llamar y María va. Y en el 32 le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. O sea, la misma fe, el mismo reproche, la misma desilusión. ¿Cómo puede ser si lo mandamos a llamar? No fue, porque a veces vemos personas impulsivas que reaccionan y uno lo toma como algo malo. Pero hay personas que están calladas, uno las ve bien, pero tienen el mismo reproche. Hay personas que te lo reprochan, y dices, aprende de aquel, mira, nunca dice nada, y el otro si habla está mal horno, callala María, que es la que busca la mejor parte, callala, no le pida nunca que hable, porque si habla, se terminó la que está en los pies. Lo mismo en el corazón y en la intención y en el deseo de cómo debían hacerse las cosas del cielo, estaba el reproche, estaba la fe viciada por el vínculo. Yo soy hijo de Dios. Ezequiel es hijo de pastores, nieto de pastores. Mínimamente tiene que ser el nieto de Dios. Si no es el hijo, el nieto. ¿Algún beneficio puedo llegar a tener? Entonces, viciados por el vínculo, muchas veces queremos que Dios haga lo que... Convertimos a Dios en el genio de la lámpara. Mejor, porque a Dios le podemos pedir cualquier cosa, dijimos el domingo pasado, y al genio de la lámpara solamente 3. Y no es así. El Señor no es el genio de la lámpara. Él cumplirá su propósito en nosotros, no mi propósito. Él cumplirá ya. El salmista proféticamente entendía que Él iba a cumplir su propósito en Él. Estaba siendo perseguido, lo querían matar, y Él dice, Él prepara mesas delante de mis angustiadores. ¿Qué decir, David? Si estás corriendo, te están matando. Pero Él proféticamente entendía que se iba a cumplir lo que Dios había dicho de Él. Su identidad no estaba en el momento de persecución, de prófugo. Su identidad era que era hijo de Dios y sabía que Dios tenía una parte, Él tenía un cumplimiento en su propósito. No importaba que hoy estaba perseguido. Él entendía que Dios había dicho algo de Él y su identidad no estaba en lo temporal o en lo que estaba sucediendo, sino que su realidad estaba en Dios. Ahora me están persiguiendo, pero Él prepara mesas. Mis angustiadores me van a ver comer y me van a ver tranquilo. Algunos que estudian esa porción dicen que ahí prepararon mesa, pero es para otra vez. Es algo que dicen algunos escritores. No es verdad, puede ser verdad, ¿no? Pero no vamos ahí. Yo creo que sí. Yo creo que Dios siempre
como a Elías, ¿no? Hubo un cuervo que le dio de comer. Y el cuervo era un animal más que inmundo para un judío, pero ahí estaba. Había alguien que lo estaba alimentando. No era lo que él pretendía. No era quizás lo que él en sus enseñanzas o en su manera en su crianza y en lo que había entendido de Dios, cómo tenía que ser la provisión. Pero Dios llevó provisión de la manera que él no quería, pero la provisión llegó. Lo mismo sucedió con Marta y con María. Ellas estaban esperando algo, llegó, pero no como ellas querían. Llegó como Dios quería. Y la fe en el Hijo de Dios es esto. Es basarnos en entender que Dios va a hacer su voluntad y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, dice la palabra. 2 reacciones, 3 manifestaciones diferentes. Una fe viciada por el vínculo hizo que Marta y María, se me cerró la computadora, ya está, que Marta y María entendieran que las cosas quizás tenían que llegar de otra manera. 21 y 32 vemos la misma desilusión de fe. Si hubieses estado aquí, lo que podría haber pasado, lo que pudo ser y no fue. No sé a cuántos le pasa esto, ¿no? Miramos para atrás y decimos, ay, si no hubiese tomado esta mala decisión. Ay, si no, mire, estamos aquí, no podemos volver para atrás, pero podemos mirar para arriba, ¿sí? No para adelante. El Señor nos dice, pongan los ojos en las cosas de arriba. No importa si tenés 90 años o tenés 15. Poner la vista en los ojos de arriba nos va a hacer vivir en la voluntad del Padre y no en nuestros propios proyectos. Ni Marta ni María entendieron los tiempos de Dios ni su voluntad. Estaban viciadas por el vínculo, amaban a Jesús. Y creyeron que por amar a Jesús y porque Jesús las amaba, las cosas iban a ser como ellas querían. Pero no fue así. En cambio, Jesús dice en el 11:5, también amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero porque a los amaba, actuó, vivió y se direccionó por la voluntad del Padre. ¿Amás a tu familia? ¿Cuántos aman a su familia? Dejemos de tomar decisiones apresuradas, porque a veces buscamos resultados inmediatos. Es mi hijo. Voy a buscar ahora, vamos a comprar una solución ya. Por eso hablábamos en esta semana de que tenemos que volver nuevamente a decirle, Señor, enséñanos a orar. Porque si oro mal, la Escritura dice, piden y no reciben porque piden mal, porque si pido y recibo, gloria a Dios, pero pido y no recibo, estoy pidiendo mal. Entonces tendríamos que decir, Señor, nuestras oraciones por horas y por días tendrían que ser no por cosas. Tendrían que ser, Señor, enséñame a orar. Cuando orás por tu esposa, cuando orás por tu esposo, cuando orás por tus hijos. Señor, enséñame a orar. Hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo... entiendo que el Espíritu clama lo que realmente es la voluntad de Dios. Pero enséñanos a orar. ¿Cuán efectivos seríamos si tendríamos una oración inteligente? Una oración basada en la voluntad de Dios y en lo que Dios quiere. Jesús no estaba viciado por el vínculo, los amaba. Y lo dice la Escritura, amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Por eso hizo la voluntad de Dios. Si amás a tu familia, hacé la voluntad de Dios. Como lo hizo la abuela y la mamá de Timoteo. Y Timoteo, teniendo un padre que no conocía a Dios, que tenía un montón de dioses, él pudo ver una relación, la relación de su padre con los dioses y la relación de su madre y de su abuela con el Dios verdadero. Entonces fue clave en la decisión de Timoteo,
por dónde cayó la tostada con mermelada. Usted sabe que está calculado científicamente, usted tira, se le cae la tostada con mermelada y va a caer contra la mermelada. Siempre. Algunos quedaron como diciendo, no se está entendiendo. ¿Vio cuando usted unta pan? ¿Nunca se le cayó una tostada? Cae al revés, cae como los gatos de pie. Es así. Entonces, Timoteo, teniendo su mamá un matrimonio dividido, con un padre que tenía dioses, cientos y miles de dioses, y tenía su relación personal con ellos, con dioses falsos, y su madre y su abuela, ¿sí? Le ganaron 2-1. Ahí tenía una relación con el Dios verdadero. Y ahí es donde la tostada cayó del lado indicado, del lado de mayor peso. Quiero hacer memoria de la fe no fingida de tu mamá y de tu abuela. Cuán importante es que hoy yo viva una fe no fingida por el vínculo. No, porque yo predico, amado, yo estoy acá, vengo, trabajo, siembro, diezmo, pacto. Estoy acá todo el tiempo, limpio, viajo para el Señor. Y Dios no va a hacer su voluntad porque yo hago esto. Todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios. La Escritura dice todo lo que hagan. Así sea comer o beber. Yo tengo un perro salchicha que usted le tira una piedra y se la come. Así. Y en el aire la comió. Si algo tan primitivo como comer y tomar tiene que ser hecho para la gloria de Dios, ¿cuánto más todo lo demás? ¿Cuánto mayor peso tiene todo lo que hacemos? La fe del Hijo de Dios no estaba viciada por el vínculo, sino que era gobernada por el Padre. Mi fe tiene que estar gobernada por el Padre y no viciada por lo que hago para Dios, o lo que Dios hace a través mío, o el lugar que creo que tengo. Por eso sería interesante, como la oración apostólica, ¿no?, por excelencia después de la cruz, Señor, que te conozcan más. Es la oración para nuestros hijos, para las próximas generaciones. No es que les vaya bien, porque humanamente uno dice que les vaya bien, que tengan plata, que puedan estudiar, que vivan en un país maravilloso. Cuando la oración real tiene que ser, Señor, que te conozcan más. Porque si te conocen más, le va a ir bien en tu propósito. Que te conozcan más, la función que tenemos como padre, como esposo, como familia, como amigo, como obrero en algún trabajo, es que los que están conmigo puedan conocer más a Dios a través de mi vida. Por eso tendríamos que invertir mayor tiempo en decir, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a cómo pedirte. Esta situación yo quiero que sea ahora, ya y de esta manera. Pero Señor, enséñame cómo. Porque hay procesos que se van a terminar rápido. Yo sé que hay personas que no les gusta la palabra proceso. Pero hay procesos que tenemos que vivir. Porque es la voluntad de Dios. Y si no lo conocemos a Dios, los procesos los vamos a vivir también. Pero la esperanza que tienen los hijos de Dios es otra. En el mundo tendrán aflicción. Pero tranquilo, yo ya vencí al mundo. No se preocupen por estas cosas, por el vestir, por el comer. Estas cosas se ocupan los que no conocen a Dios. Eso decía Jesús. Busquen primero su reino y su justicia. Busquen primero de hacer su voluntad. El pastor Leo ayer nos alentaba a tener una fe inteligente. Una fe que no cree lo que quiere o le parece, sino que sabe y conoce la voluntad de Dios. Esta es una fe inteligente. Saber lo que verdaderamente Dios quiere. Mira, a mí me gustaría esto. Y no está mal decirlo. Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad, porque tu voluntad está sobre mi voluntad. Y mi voluntad tiene que ser absorbida por tu voluntad. Esta es la realidad de una iglesia que camina, que es vista y que Dios puede ser visto en ella. Una fe que no cree lo que quiere o lo que le parece, sino lo que
sino que sabe y conoce la voluntad de Dios y sabe esperar sus tiempos. Leo hablaba de una fe, Dios mío, vamos a ver si me sale, me molesta la última parte. Pistis Sofía, no tiene nada que ver con Sofi. Y nos habla de una fe que conoce a Dios. ¿Sí? Cuando usted lo busca en el diccionario, se traduce como sabiduría de fe, o sabiduría en fe, o fe en sabiduría. Uno decimos, no, voy a recibir esto en el nombre de Jesús. Llamo al banco, pido un crédito, pido otro, voy a un usurero. El usurero me dice, tranquilo, no te vamos a poner intereses, pero te vamos a romper las piernas. Tranqui, si pagás no hay problema. Entonces dice, esto es de Dios. Dios no quiere que mis piernas se rompan. Entonces viciamos nuestra fe en el vínculo porque Dios me ama. Y como Dios me ama, va a cumplir todos mis caprichos. Esto es lo que primeramente pensamos los hijos. Los hijos pensamos que papá y mamá me van a cumplir todos mis caprichos. Y cuando papá no me cumple un capricho, usted vio los chicos malcriados, esos, gritan, los llevan arrastrándose, bueno, está bien. Una fe es una fe inteligente, una fe que se traduce como sabiduría de fe, sabiduría en fe o fe en sabiduría. Voy a leer un texto que ya lo hemos leído, Efesios capítulo 1, versos 15 y 17, y tiene dos partes muy interesantes que colaboran con la edificación hoy. Efesios 1, 15 dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor y su amor y el amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Pablo oraba por esta congregación, por esta iglesia que tenía un amor genuino y sincero por los hermanos en todas partes. No, yo amo estos hermanos. Los hermanos de allá, si te crúcelos en un partido de fútbol, listo. Hacemos una congregación contra la otra y ¿sabe qué? Los botines de rugby llevamos. ¿Conocen los botines de rugby? Así, tienen unos tapones así. En toda, el amor, la profunda fe en Jesús. ¿En quién era la fe? ¿En lo que querían? ¿En lo que anhelaban? ¿En lo que creían que era de Dios? No, en Jesús, en el Señor Jesús. Y el amor que tienen por todo el pueblo de Dios en todas partes. Dice, desde que me enteré, no dejo de dar gracias por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones, decía el apóstol. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Una fe inteligente. Una fe no viciada por el vínculo. Una fe que no dice, hágase mi voluntad tanto en el cielo como en la tierra, sino que dice, hágase tu voluntad, porque tu voluntad para mi vida, para los míos, es mejor que la mía, siempre. Y el Hijo de Dios que crece en la fe del Hijo de Dios, comienza a comprobar en el tiempo que lo que venía de Dios era mejor que lo que yo quería. Y esto pasa a veces en algunos noviazgos, ¿viste? Se pelean y se terminó el mundo. Pero cuando llega la persona que Dios preparó para tu vida, vos decís, la flauta. Ahí sos como Adán, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, esta me la prepararon full para mí. Pero claro, si yo tengo una fe fingida, digo, bueno, ¿sí? Cuando veo a la hermana que me gusta, todo lo que toque la planta de tus pies, y cada vez que pasa, ¡pa! Patada. Uy, discúlpame. Te centrás atrás y tomo este territorio, Padre. Pero cuando decimos, Señor, hágase su voluntad, llega la persona indicada. Sucede lo que Dios verdaderamente quiere. Y esto en todos los ámbitos de la vida. Sabiduría espiritual y percepción. Tenemos que aprender a discernir realmente si algo es de Dios o no es de Dios.
Porque hay cosas que son buenas humanamente que no son de Dios. Porque incluso lo bueno mío es desecho para Dios. Todo lo bueno es de Dios. Y las cosas que llegan y vos decís, esto es bueno. Y por ahí no es bueno. Es bueno para lo que vos querés. Pero no es bueno en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida. Por eso tenemos que, Pablo hablaba y decía, me sorprende y me alegra ver este amor que tienen por todos, por todo el pueblo de Dios, en todas partes. Por eso oro para que tengan sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Estas son dos frases que las vamos a prender fuego este año. Crecer en el conocimiento de Dios, que Él nos dé sabiduría espiritual, una fe inteligente, una fe que entiende lo de Dios, no una fe viciada por el vínculo de que Dios lo tiene que hacer porque yo soy su hijo. O una fe que pide lo que quiere o lo que necesito hoy, ahora necesito esto. Y no digo que esté mal pedir, digo que está mal pensar que Dios tiene que hacer y cumplir mi capricho sea lo que sea, sino que todo lo que va a llegar a la vida de los hijos de Dios es lo que Dios ha diseñado para tu vida. Por eso nuestras oraciones tienen que terminar, Señor, hágase tu voluntad. Señor, dame sabiduría para interpretar si lo que viene, así sea regalado, no es de Dios. Una fe viciada nos hará perder la realidad de Dios. Efesios 1, 22 al 23 nos habla de otra porción que la iglesia. Estamos hablando de una iglesia que manifiesta a Dios. Una iglesia que aprendió a vivir en la voluntad de Dios. Una iglesia que dejó de pensar en los proyectos que tiene para que los proyectos sean los de Dios. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Usted fíjese que la Escritura dice que todo fue creado por Él y para Él. Él es el creador y el beneficiario de todas las cosas. No soy yo. El beneficiario es Dios. Pero acá dice para beneficio de la iglesia. ¿Qué es esto? Esto aclara un poco lo que venimos diciendo hace un tiempo, que Dios no es fiel a mi voluntad. Dios ha sido fiel. ¿Por qué? Porque me pude comprar el auto que quería. Dios ha sido fiel porque pude hacer esto y aquello. La fidelidad de Dios no está en las cosas que yo quiero. Dios es fiel a Él mismo. La fidelidad de Dios está destinada en Él mismo y en su voluntad. Él no es fiel a mí. Yo puedo decir Dios es fiel y ha sido fiel porque vivo en la voluntad de Dios. Esta es una realidad. Si yo vivo en la voluntad de Dios, podré decir Dios ha sido fiel. Porque ha sido fiel no a mí, ha sido fiel a su voluntad. Y como yo estoy en su voluntad, soy el beneficiario también de todas las cosas. Por eso hablábamos la semana pasada que este año tenemos que empezar a orar también para decirle, Señor, ¿qué son todas las cosas? Dice que por medio de Cristo Él estaba restaurando y reconciliando todas las cosas. Y ese ministerio fue dado a la iglesia. O sea que la iglesia tiene el ministerio de Cristo y Dios está a través de Cristo reconciliándolo todo con Él. Entonces tenemos que decir, Señor, ¿qué son todas las cosas? Porque todas las cosas no es lo que yo creo. Todas las cosas están siendo reconciliadas con Dios. Y Dios está usando a la iglesia para reconciliarlo todo. Sí, Cristo, pero Cristo en la iglesia. La iglesia puede decir, estoy en Cristo y todo está siendo reconciliado a través de nosotros. Por eso en esta porción dice que Él es la cabeza y todas las cosas las sujetó para beneficio de la iglesia. Para mi beneficio, no, para beneficio de la voluntad de Dios a través de la iglesia. La iglesia está en su voluntad o tendría que estar en la voluntad de Dios. Esta no es un texto para que yo diga, bueno, todo fue sujetado bajo los pies de la iglesia y como yo soy la iglesia, todo se va a hacer mi voluntad en todos lados. Vivo en la voluntad de Dios y experimento sus beneficios. Quien está en la voluntad de Dios puede decir Dios es fiel, porque Dios es fiel a su voluntad. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. O sea que Él es creador y beneficiario, pero nosotros por estar en Cristo también somos beneficiarios de todas las cosas.
pero si no estamos en Él, no estamos en su voluntad, no será hecho. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. La iglesia tiene que estar en la voluntad de Dios, si no, no es iglesia. Si la sociedad no se está reconciliando con Dios a través de la iglesia está haciendo un trabajo que no es para el que fue enviado. Todo ha sido puesto bajo la autoridad de Cristo y a su iglesia como beneficiaria en el cumplimiento de su voluntad. Esto si tiene, anótelo, y si no, que Dios tenga compasión de ustedes. Todo ha sido puesto bajo la autoridad de Cristo y a su iglesia como beneficiaria en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿En qué he sido beneficiada? En el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando yo haga la voluntad de Dios, el cumplimiento de Dios será hecho en mi casa, en mi familia, en la sociedad, y para eso seré beneficiado. Para el resto nos vamos a quedar sin nafta. Sí. Para lo que sea mi voluntad me voy a quedar tarde o temprano, me quedo sin nafta. Y la nafta está carísima. Está carísima. Hechos, esto se lo dejo de tarea, Hechos 16 en adelante, nos habla de Pablo y de Silas. Todos conocemos la historia y si no la conoce, léala de tarea. Allí estaba Pablo y Silas, estaban yendo a orar. Sale al encuentro una esclava que adivinaba y dice, bueno, estos son hombres, son los hombres de Dios. Ellos revelan, ellos muestran el camino de salvación. Bárbaro. Incluso hasta el enemigo está dando testimonio de quién somos. ¿Sí? Esta es la iglesia. En ese momento ellos eran la iglesia. Entonces era el reconocimiento incluso de lo del enemigo en Dios. El enemigo reconoce la autoridad de Dios. Pero claro, esta chica daba beneficios económicos a quienes la esclavizaban para trabajar, para adivinar. Entonces llegó un momento, dice que por muchos días la chica decía exactamente lo mismo. Todo el mundo que recibía adivinaciones de esta chica y daban ganancia a sus patrones, podían ver el testimonio de esta chica diciendo, ellos muestran el camino de salvación. Pero llegó un momento que ahí Pablo se enojó, se dio vuelta, imagino que habrá esperado el tiempo de Dios y reprendió al espíritu. Y la chica quedó libre, ya no más esclava, porque la verdad nos hace libre. Pero claro, se enojaron los dueños. ¿Por qué? Y porque la fuente, dice, de su ganancia se había terminado y cortado. Entonces inventaron algunas cosas para movilizar a la gente y llamar a las autoridades y que los tomen presos. Estos que vienen nos trastornan, quieren cambiar nuestras costumbres. Moraleja, Pablo y Silas quedan prisioneros. Hechos 16, 23 al 26 dice, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que los asegurara, de que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies con cepos. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros lo escuchaban. Situación, temporalidad horrible, estaban presos, prisioneros, tenían cadenas en los pies, lo habían puesto en la cárcel de más abajo, de más profundo. Vale decir que sí, las cárceles eran en escalera, o sea que todos los desechos era el lugar más horrible para estar. Más horrible para estar. No decía, ay, quiero ir al baño, le decía, y venían y lo sacaban, le daban de comer. No, estaban prisioneros, sujetados, en la suciedad de todos. Y ellos estaban cantando y orando al Señor. La situación era terrible.
Imagino que Pablo podía haber dicho, pero si nosotros fuimos guiados por el Espíritu para venir aquí. ¿Cuántas veces el Espíritu nos dijo no vayan para allá? Y nosotros no fuimos. La puerta estaba abierta, pero Dios nos decía que no vayamos. Y no fuimos. Y vinimos acá, hacemos lo de Dios, estamos yendo a orar y nos encierran y nos ponen prisioneros y nos dan una paliza que mamá mía, porque le dieron una paliza, un palizón le dieron. ¿Cómo puede ser? Pero Pablo entendía, imagino habrá, en la fe del Hijo de Dios, habrá dicho, esto es para ver la gloria de Dios. No se puso a quejar. Y todos veían cómo estos hombres prisioneros cantaban y oraban al Señor. Porque a veces nosotros en los momentos difíciles no queremos hablar de Dios. ¿Por qué? Es un tiempo difícil. ¿Qué vas a andar contando? No le damos crédito a Dios. O sea, Dios es un Dios victorioso. Es un Dios de sanidad, es un Dios de milagro, y es cierto. Pero la temporalidad muchas veces, no muchas veces, siempre pasa porque tiene que pasar. Porque Dios nos está preparando, porque Dios está trabajando en nuestra vida. Entonces nosotros en estos momentos no queremos ni hablar de Dios, porque no somos de testimonio. Y esto no es así. Pablo nos dijeron, che, no digas nada que estamos presos. ¿Qué van a decir nosotros, siervos de Dios? Presos por predicar la palabra. Oscila diciendo, pero ¿de verdad fue el Espíritu el que te mandó para acá? ¿No habrá sido el enemigo el que te dijo que vengamos para acá y vos lo escuchaste mal? Señor, ¿me habré equivocado en lo que...? No había ni un poco de dudas. Ellos alababan al Señor, su vida era alabanza al Señor, cantaban, oraban y todo el mundo los escuchaba. Porque ellos entendían que lo que estaban viviendo era temporal. Era algo que iba a pasar. Y esta es la realidad de los hijos de Dios. Entender que lo que estoy viviendo, aunque parezca complicado, es temporal. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de hablar de Dios, porque en medio de la temporalidad Dios será manifestado, mi hermano. Vamos a la historia. Dice que, lo vamos a leer, para no equivocarnos. De repente, dice el 26, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. ¿Por qué se sacudió la cárcel hasta los cimientos? ¿Porque había un propósito de Dios? Sí, bárbaro. Pero había hombres que estaban manifestando la voluntad de Dios. En ese momento parecía que no era la voluntad de Dios, pero la voluntad era ahí, era manifestar su gloria y su poder en ese lugar. Por eso Dios nos lleva a algunos lugares para que podamos decir, Dios ha sido fiel. Dios sigue siendo fiel por más que hoy esté enfermo. Porque voy a ver la gloria de Dios. Voy a ver su mano poderosa. Voy a ser sorprendido por Dios. De repente hubo un gran temblor y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Ahora usted imagínese si ellos iban para otro lado. Yo decía, mirá, no iban a meter presos, zafamos. ¿Zafamos, no estamos presos? ¿Qué hubiese pasado con los que estaban presos? ¿Qué hubiese pasado? Porque más adelante nos habla de que el carcelero quiso quitarse la vida. Porque todos los presos estaban libres a la medianoche. Se arrodilló, puso la espada para matarse y le dice, no te hagas nada. Estamos todos acá. Ninguno nos escapamos. Antes estaban prisioneros porque había rejas y había cepos. Pero fueron libres de las rejas y los cepos y dijeron, estamos aquí. No nos fuimos a ningún lado. ¿Qué hubiese pasado si Pablo y Silas no estaban ahí? ¿Qué hubiese pasado con la familia del carcelero? Que esa noche conocieron a Dios, que cambió sus vidas y la situación al otro día cambió de repente. Quisieron liberarlos cuando se enteraron que tenían carta, que tenían ciudadanía romana, quisieron echarlos, decirles que se vayan. Pablo dijo, ni loco, me apresaron en público, me pegaron adelante de todo y ahora me van a ir a hacer por la puerta de atrás. No, que vengan ellos y me pidan perdón y que me... O sea, nosotros diríamos, sí, no se nos vería los pies. Pablo dijo, no, un momento, ¿a dónde me voy a ir? Si yo nunca estuve preso. ¿Entendemos lo que la palabra nos está diciendo?
A veces pensamos que estamos prisioneros y nosotros somos libres. Simplemente Dios ha permitido en este tiempo pasar por un tiempo difícil para que su gloria sea vista. Para que muchos puedan ver la gloria de Dios. Estuvieron una noche presos, sufrieron el castigo, pero muchos fueron liberados. Una familia conoció a Dios. Mi querido hermano, lo que estás atravesando, la situación que te toca vivir, será visto Dios. Cuando tengo una fe no fingida, vendrá una generación poderosa después tuyo. Una generación que crea en el Dios verdadero. Una generación que quiera vivir en la voluntad de Dios. Que entienda que lo poderoso es una iglesia que se manifiesta y que manifiesta al Hijo de Dios. Todos fueron libres. Todos. No solamente ellos, todos. Ellos estaban encerrados, porque uno puede decir, ¿cómo? Yo soy un hijo de Dios, esta enfermedad o esta dolencia o esta situación es injusta. Yo estoy gobernado por Dios, es injusta. Era injusta para Pablo y para Silas, pero para el resto no, le cuento. Le cuento que para el resto no era injusto. Los que estaban ahí estaban presos con justa razón. Los únicos que habían sido encarcelados injustamente eran ellos. Pero fueron liberados todos. Cómo algo que sucede en tu vida puede traer libertad a todos. Puede haber injusticia en lo humano, pero justicia en lo de Dios. Uno dice, ¿cómo esta situación es injusta? Y Dios dice, no, es mi justicia en tu vida. ¿Cómo? Porque esa situación que humanamente parece injusta, porque somos hijos de Dios, porque muchas veces nuestra fe está viciada por el vínculo que tenemos con Dios, hará que una fe genuina, una fe basada en el Hijo de Dios, diga, muchos serán libres, muchos verán la gloria de Dios y podrán verte y ver lo que Dios ha hecho en tu vida. El otro día hablábamos con Ariel y me resonaba una frase, el obrero trabaja por un salario. El salario es ganancia, ¿no? Viene de sal, nos contaba Ari la otra vez, y tomábamos un café y me daba vuelta esta frase. También tendré que pedirle al Señor que nos dé luz en esta frase. Porque me dice, nosotros estamos en Brasil y nosotros queremos ver la gloria de Dios. No queremos que la próxima o la otra lo vea, sí, lo verá, pero queremos verlo hoy. Porque el obrero es digno del salario. El salario no nos habla solo de dinero. Lo que Dios hace a través de nuestra vida traerá resultado. Porque somos dignos de ese resultado. Porque lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo a través de tu vida traerá resultado. ¿Por qué? Porque soy digno del salario, porque no es mi trabajo, no es lo que yo hago, es lo que Dios está haciendo. Si yo lo hago, tendré un salario humano. Pero lo que haga Dios a través de mi vida, tendré un salario eterno. Tendrá resultado eterno. Pablo y Silas tuvieron un salario eterno. La gloria de Dios fue vista en su vida. Por eso no mires lo temporal. Dijimos que en este camino que transitamos puede ser tomado como unas vías de ferrocarril. Y nuestra vida va a pasar por muchas estaciones. Pero las estaciones no son para bajar. Nosotros tenemos un destino eterno. Nosotros viajamos en salvación. Nosotros caminamos en salvación. Nosotros vivimos en vida eterna. Vida eterna no es el día que me muero. Yo estoy caminando en vida eterna, mucho más los que congregan acá, ¿no? Nosotros vivimos en vida eterna. Salvación en nuestra vida. Caminamos en salvación. No será algo que experimentaremos en el final de los días. Vivimos en salvación. El obrero es digno del salario. Y si somos hijos de Dios y Dios obra a través de nuestra vida, ese salario tenemos que reclamarlo, porque estamos reclamando, no estamos reclamando algo que quiero, estoy reclamando algo que es de Dios, algo que Dios haría, algo que Dios está haciendo en tu vida. Hay algo que Dios está haciendo a través de tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en la situación que te toca vivir hoy. No sé cuál es la situación que te toca vivir, no sé por qué estás atravesando. Pero hay algo cierto, Dios va a mostrar su gloria en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Dios merece todo. La iglesia manifiesta la realidad de Dios.
Y esta es nuestra realidad. Respondemos a su verdad, reaccionamos a su verdad. Por eso nos va a escuchar tantas veces, necesitamos conocerlo más. Pero yo ya lo conozco, no, necesitamos conocer más. Necesitamos aprender a orar. Aprender a orar, yo oro desde chiquito. No, tenemos que aprender a orar. Tenemos que decir, Señor, enséñame cómo orar, qué palabras usar. Señor, quiero estar alineado con el Espíritu que te pide correctamente lo que tiene que ser. Porque la Escritura dice que el Espíritu pide correctamente lo que necesitamos, lo que tiene que ser, lo de Dios. Pero yo quiero estar alineado a esa realidad. Yo quiero estar alineado a lo de Dios, quiero que Dios haga su voluntad a través de mi vida. Porque ¿sabe qué? Dios nos va a revelar en este tiempo que el obrero es digno del salario. Y yo soy un obrero de Dios. No trabajo, decía Pablo, como quien pega trompadas al aire. Somos efectivos en lo que hacemos. Cuando estamos guiados por el Espíritu de Dios, podemos estar en un tiempo difícil, pero entendiendo que Dios cumplirá su propósito en mí. Cierre sus ojos por un momento. Y mientras cantamos, pueda tener algunas palabras de agradecimiento a Dios. Diciendo, Señor, quiero ser sal realmente. No quiero ser desechado, quiero ser luz. ¿De qué sirve una luz que no enciende? ¿De qué sirve la sal si no tiene sabor? ¿De qué sirve ponerme del lado de los ungidos y escogidos y ver un mundo que se está perdiendo sin Cristo y sin salvación? ¿De qué nos sirve? Señor, hacenos esa iglesia poderosa que tiene el poder para hacer tu voluntad, que tiene el poder para vivir en ti, que tiene el poder para reconciliarlo todo con vos. De tarea creo que tendríamos que tener este año para decir, Señor, queremos conocerte más. Fue la oración del año pasado, queremos conocerte más. Y este año va a ser, queremos conocerte más, enseñanos a orar, revelanos qué son todas las cosas. Porque todas las cosas están siendo reconciliadas con Dios a través de su iglesia. No quiero ser una iglesia de nombre. No quiero ser solamente un cristiano. Quiero ser un hijo de Dios. Hemos dicho miles de veces que el llamado no es apóstol, no es a ser evangelista. Esa es una asignación que tenemos. El llamado siempre será a ser hijo. Y nos pondrá en el lugar correcto. Mi lugar no es ser pastor, mi lugar es ser hijo. Y porque soy hijo, Dios me dará sabiduría y entendimiento para ejercer un pastorado conforme al corazón de Dios. Hemos sido llamados a ser hijos, es nuestra identidad, era la identidad de Pablo. Por eso cuando lo encerraron podía haber dicho, ojo que soy romano, ojo que tengo carta romana, soy judío, estamos haciendo lío, pero tenemos carta, tenemos ciudadanía. No dijo nada porque su identidad era ser hijo de Dios. Porque podía haber echado mano de algunas cuestiones, pero él entendía que iba a cortar el propósito de Dios. Porque él aprendió y nosotros debemos aprender a vivir en su voluntad. A recibir el poder como iglesia para vivir en su voluntad, para manifestar su voluntad, para ser luz y sal en casa, en la familia, entre quienes nos conocen. Señor, danos la sabiduría y el entendimiento en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, entender y comprender que es una estación en la vida. No me bajo en esta estación. Esta no es mi estación. Mi estación es el reino de Dios. Mi estación está en los cielos. Mi estación está en lo eterno. Mi estación está en Dios. Esta es simplemente una estación donde muchos se bajarán, pero que yo no me pienso bajar. No voy a vivir en depresión. No me voy a bajar en la estación de la depresión, o en la estación de la enfermedad, o en la estación de la incertidumbre, o en la estación de perdí mi familia. No, es una estación y esto va a pasar, el tren va a arrancar, estoy en Cristo, estoy siendo direccionado en Él. Esto es simplemente una estación, simplemente es algo temporal, simplemente es algo que va a pasar. Eso es lo que pensaba Pablo.
Por eso oraba, por eso clamaba, por eso todos lo escuchaban. No les dio vergüenza decir, somos siervos de Dios y estamos pasando esta situación. Porque es temporal, porque Dios la ha permitido, porque vivo en su voluntad. Y pudiendo haberme liberado antes, seré liberado por Dios, no por mí, no por mis recursos, no por mi ciudadanía. Seré liberado delante de muchos, para que muchos, incluso aquellos que merecían estar esclavos, merecían estar en prisión, merecían tener cadenas en los pies, sean liberados también. Esta es la visión de los hijos de Dios, esta es la visión de la iglesia, no tomando en cuenta los pecados de las personas. Eso dice la Escritura, estaba reconciliando a todos con Él, a través de Cristo, no tomando el pecado de las personas en cuenta. Y este es el ministerio que nos ha dado, mi querido hermano. Es tu ministerio y es mi ministerio. Soy un hijo de Dios, esa es mi identidad. Esté preso, esté enfermo, esté muriendo o esté viviendo. Esté recibiendo una sanidad y dando gloria a Dios por esa sanidad. Soy hijo, mi identidad no es de enfermo, no es de despojado, no es de divorciado, no es de echado. Mi identidad es de hijo de Dios y lo temporal es solo una estación. Señor, no me bajo en esta estación. No voy a vivir en esta estación. No voy a frenar el tren, sigo a la meta. No lo pretendo haberlo alcanzado, decía Pablo, pero solamente una cosa, prosigo a la meta. En tiempos difíciles, cantemos al Señor. En tiempos difíciles, digámosle, Señor, enséñame a orar. En tiempos difíciles, vivamos en su voluntad. Y en los tiempos fáciles también. En los tiempos humanamente maravillosos también. Vivamos en la voluntad de Dios. Vivamos orando constantemente, hablando con Dios, diciéndole, Señor, quiero conocerte más. Señor, enséñame a orar. Señor, mostrame qué son todas las cosas. Mostrame cuál es el pago del salario de un obrero que hace tu voluntad. Aleluya. Levante sus manos y tenga palabras de agradecimiento por el Señor. En el tiempo que te toca vivir, decir gracias, Señor, porque es una estación. Aleluya. Gloria a ti, Señor.